Buenas tardes, hermano. Bueno, le voy a pedir a todos que puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar al Señor y esperar a que Dios hable a nuestras vidas a través del capítulo que nos toca hoy, que es Primera de Pedro 4, versículo 1 en adelante. Señor, te doy las gracias por este momento que tú nos entregas, Señor, para poder reunirnos, para poder oír tu palabra, aprender de ti, fortalecernos en ti. Te pido que el día de hoy nos enseñes a vivir confiadamente en tu voluntad, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, que tú puedas poner en nosotros una confianza y fortaleza en nuestros corazones para pasar cualquier aflicción y por cualquier tormento. Sabemos que muchas veces la vida cristiana no es fácil, mantener nuestras vidas de santidad no es fácil, pero creemos que tú eres un Dios que fortalece, creemos que eres un Dios que sostiene y que nos has dado el Espíritu Santo para seguir adelante sin cansarnos. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas, Padre, que des entendimiento a nuestros corazones, a nuestras mentes, y permíteme a mí poder enseñar tu palabra como tú quieres expresarla. Que a pesar de mí, tu voluntad y tu palabra sea dicha a todo y que llegue a los corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, hermanos, les voy a pedir, como les decía hace un momento, que puedan abrir su Biblia en Primera de Pedro 4. Vamos a leer desde el capítulo 1 al perdón, desde el versículo 1 al versículo 6. Bien. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Bueno, hermano, yo he titulado este estudio Exhortación a un pueblo atribulado, ¿ya? Lo primero que debemos tener en consideración es que a pesar de las distintas divisiones que nosotros tenemos en nuestro texto, ¿verdad? Sabemos que los versículos, los capítulos fueron impuestos no cuando se escribieron estas cartas, sino mucho después. A pesar de estas divisiones y subdivisiones que existen, el capítulo 4, desde los versículos 1 al 6, se encuentran completamente conectados a lo que Pedro ya nos venía enseñando desde el capítulo 3, en relación a los sufrimientos de Cristo y a los padecimientos que nosotros teníamos. De manera particular, me gustaría que pudiéramos leer el capítulo 3, versículo 18, en donde dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si nosotros leemos nuevamente el capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No sé si logran ahí ver la conexión entre el versículo 18 y el versículo 4. Esta frase, Cristo ha padecido en la carne, resume todos los sufrimientos que Cristo padeció durante su ministerio en la tierra, los cuales culminaron con su muerte en la cruz. Una muerte que fue sustitutiva, el justo por los injustos, con el fin de pagar, ¿no es cierto?, nuestra deuda con la justicia de Dios y reconciliarnos a nosotros con Dios. Todo lo que Pedro va a decirnos a continuación, todo lo que vamos a leer a continuación, viene de este hecho fundamental. Cristo murió, Él ha padecido en la carne para poder redimirnos.
Una de las intenciones de Pedro para recalcar esto, lo vamos a ver en el primer punto, ¿verdad? El cual es un llamado a la santidad. Lo primero que nos dice es que Cristo sufrió por nosotros en la carne y que es necesario que los creyentes, ¿verdad?, se armen del mismo pensamiento o de la misma actitud de hacer sufrir la carne, de abandonar el pecado. Entonces, nótese que la palabra traducida aquí en la Reina Valera como armados es un término imperativo militar, es una orden de guerra. Literalmente lo que está diciendo es que cuando un soldado, perdón, debe cubrirse por completo y de manera permanente para la batalla que viene o que viene más adelante o que tiene enfrente. Otra cosa que Pedro nos dice acá es que a través de los padecimientos de la carne, Cristo ha terminado con el pecado. Lo que podemos traducir como, puesto que Cristo al morir acabó con el pecado, nosotros también incorporados en su muerte, tendríamos que romper con el pecado en nuestra vida. Puesto que el pecado, como actitud continua, no estoy hablando de pecado regular, estoy hablando de un pecado continuo, no confesado, no arrepentido, es incompatible con nuestra vida en Cristo. Pedro nos dice en el versículo 2, que Cristo ha terminado con el pecado para que ya no sigamos viviendo nuestras propias pasiones, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pero esta voluntad no puede llevarse a cabo si no dejamos de lado los esquemas de este mundo, aquellas cosas que nos impulsan, ¿verdad?, a vivir separados de la voluntad de Dios, separados de los mandamientos de Dios, separados de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para lograr esto, Pedro nos hace ver la necesidad de cambiar nuestra identidad y nuestro comportamiento en el pasado. El versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y el 4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Este cambio de identidad de manera lógica llamará la atención o va a llamar la atención de aquellos que en otro tiempo nos conocieron. Y por consecuente va a despertar ese ánimo a la burla, ese ánimo de murmuración por aquellas personas a los que tal vez muchos de nosotros ya hemos sido expuestos. No sé si ustedes, bueno, yo imagino que a muchos de ustedes les ha pasado, como a mí, que tuvimos amistades en el mundo, y al llegar a Cristo, al cambiar nuestra vida, al cambiar nuestra conducta, nuestra manera de vivir, muchas veces esas amistades comienzan a compararnos como éramos en el pasado. Pero no era este el que hacía esto, no era este con el que salíamos, no era este con el que bebíamos, no era este con un montón de cosas. Y ellos van a comenzar a hablar y se van a ver sorprendidos con esto, porque dice ellos que para ellos es extraño. Pero hermano, este es el punto. El punto es que como hombres de Dios, que hemos comprendido los efectos del sacrificio de Cristo en nuestras vidas, el llamado es a vivir esta santidad del modo que Dios quiere que nosotros la vivamos, teniendo también esta confianza de que aquellos que nos hacen mal, de aquellos que murmuran contra nosotros, a causa de nuestra fe, y entiéndase bien esto, a causa de nuestra fe, como dice el versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo que no debe imperar en nosotros un sentimiento de ira, tampoco de tristeza en estas situaciones y mucho menos el de venganza. Tengamos esto en consideración. La mayoría de los casos, o en la mayoría de los casos, la actitud insultante hacia la conducta de nosotros como creyentes es el resultado de una acusación silenciosa al libertinaje de los incrédulos a causa de nuestro comportamiento. Por eso es que a ellos les extraña y les choca tanto el hecho de que nosotros cambiemos nuestra vida y limpiemos nuestro caminar y enderecemos nuestra senda. En otras palabras, la maldad del hombre incrédulo queda al descubierto ante el testimonio de un hombre que vive la voluntad de Dios, que vive por la voluntad de Dios. Y continúa Pedro en el versículo 6 diciendo, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Hermanos, podrán juzgarnos, podrán condenarnos, buscar la forma incluso de destruirnos, pero nuestra identidad debe estar segura en Dios, para que vivamos en el espíritu según Dios. Un segundo punto, ¿verdad?, es el llamado acá que Pedro hace a la fraternidad y al servicio para la gloria de Dios. Yo voy a pedir que leamos
Primera de Pedro 4, del 7 al 11, dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí cómo Pedro nos exhorta diciendo que todo sufrimiento que está pronto a terminar, por lo que debemos permanecer siendo sensatos, sobrios y tener dominio propio de nosotros, velando en oración y buscando la fortaleza de Dios. Sin embargo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el mandamiento principal acá no está en el versículo 7, sino en el 8, donde dice: ante todo, ámense fervientemente. El mandamiento principal es amarnos con fervor. El amor es la cima de todas las virtudes y el verdadero distintivo, por así decirlo, de un cristiano. El amor es la que cubre multitud de pecados. ¿Qué tan dispuestos estamos a perdonar? A menos que queramos realmente tomar el lugar de Dios, deberíamos considerar cuánto es lo que Él nos ha perdonado a nosotros y tratarnos entre nosotros mismos, entre nuestros hermanos, como Él nos ha tratado a nosotros, con un amor ferviente, un amor que ha dejado de lado el pecado de las personas y ha visto el siervo, el hijo amado que somos para Él. La hospitalidad es una consecuencia lógica del amor genuino y, como dice acá, sin murmuraciones, lo cual es importantísimo. Pedro nos llama a ejercitar con responsabilidad nuestros dones, en la enseñanza y en el servicio a otros, buscando que Dios sea conocido y glorificado en todas nuestras obras, y no por nuestras obras, y ni tampoco por nuestras virtudes. Nuestro servicio debe ser consciente y debe ser siempre en la fortaleza de Dios, como dice acá, siempre en la fortaleza, no en nuestra fuerza ni por un reconocimiento. No es más el que hace más, sino que aquel que lo hace en sometimiento al Señor. Hay quienes buscan un lugar de honor, hay quienes buscan ser llamados con títulos o ser buscados por sus conocimientos, pero la verdad es que nuestra meta debiese ser siempre mostrar a Cristo, más siendo hombres, más siendo los varones, por así decirlo, de la iglesia de nuestros hogares, mostrar a Cristo en nuestro carácter y sobre todo en nuestras actitudes, cumpliendo lo que decimos, no buscando errores en los demás, sino que apoyándolos, tratando de sacar a la gente del error, y mucho menos apoyando el mal. Por último, te voy a hacer cortito, demos un llamado a soportar nuestras aflicciones con gozo. Te voy a pedir que leamos 1 de Pedro 4, del 12 al 16. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Una vez más vemos que Pedro nos exhorta a no tomar estas pruebas como una sorpresa, como algo de otro mundo. Dice: no os sorprendáis, no vean esto como algo extraño, no lo vean como algo de otro mundo, porque es parte de la vida cristiana, es parte de nuestra comunión con Él. Sean que estas pruebas sean humanas o de misma parte de Dios, sino que aprendamos a gozarnos en los momentos difíciles, teniendo la esperanza de que pronto veremos a Cristo y estaremos con Él en su reino.
¿Qué mejor señal de que el Espíritu Santo habita en nosotros que sufrir por el Evangelio, que sufrir a causa del Evangelio? Hechos 5:41 dice acerca de Pedro y Juan, dice que cuando ellos salieron de la presencia del concilio, después de haber sido arrestados, estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, a causa de Cristo. Tal vez para nuestra cultura hoy en día esto se ve como algo ajeno, pero tenemos que entender que aún existen lugares, incluso en este tiempo, que tal vez para nosotros no es comprensible, pero existen lugares en este mundo en los cuales el hecho de ser cristiano cuesta la vida. Para nosotros tal vez nuestras aflicciones son distintas, nuestras aflicciones son tal vez separaciones, rechazos, murmuraciones, burlas, pero en eso debemos sentirnos gozosos de poder sufrir estas cosas a causa del Cristo, o a causa, como dice Hechos, del nombre. Sintámonos gozosos al ser desafiados por nuestra fe, sabiendo que no somos apartados por quien comete una fechoría, sino por quien descubre con su actitud y testimonio la condición de quien no ha venido a Cristo. Primera de Pedro 4, del 17 al 19, para terminar, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por la familia de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra de las verdades que Pedro aquí saca a la luz es la necesidad de la prueba para el creyente. Mayor motivo de gozo debe haber en nuestros corazones al saber que la prueba trae consigo la formación de nuestro carácter y nuestra identificación con Cristo en nuestras vidas. Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pedro concluye esta exhortación en el versículo 19, animándonos a confiar en Dios. Él dice: encomienden sus almas al fiel Creador, poniendo nuestra esperanza en Él, sabiendo que Él es fiel y que su voluntad es perfecta y nos impulsa a hacer el bien. En conclusión, debemos tener en cuenta la necesidad de buscar la santidad a pesar de las diferencias que esto traiga en nuestras vidas con el mundo. Abandonar nuestra antigua manera de vivir y buscar la voluntad de Dios. Esa búsqueda, lógicamente, estará visible en nuestro amor sincero hacia los otros, en nuestra actitud, en nuestro hablar, en nuestra forma de servir, siempre pensando en la fortaleza de Dios y no en nuestro propio bien. Tengamos presente que el verdadero gozo vendrá como resultado de nuestra entrega a la voluntad de Dios y a su propósito en nuestra vida. Así que eso quería compartirle, hermano, fue cortito, espero que se haya entendido. Padre, te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias por tu amor, por tu fortaleza en nuestras vidas. Te pido que nos enseñes a cruzar las pruebas y las aflicciones con gozo. Enséñanos a comprender lo que tú tienes para nosotros, enséñanos a vivir en tu voluntad, que podamos adquirir una identidad que sea igual a la tuya, que podamos vivir como tú esperas que nosotros vivamos, que la gente pueda reconocer en nuestras vidas que somos cristianos y que somos hijos de Dios. Te pido que fortalezca nuestros corazones y que realmente puedas colocar nuestra mirada en ti en aquellos momentos de aflicción, en momentos de prueba, incluso momentos de soledad, que podamos refugiarnos en tu palabra, refugiarnos en la oración y refugiarnos en el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.